Hola, mi nombre es Cecilia Marín, funcionaria de la Biblioteca José Figueres Ferrer. Y yo, Andrea Calderón, coordinadora de Learning Commons. Y en este video titulado Referencias bibliográficas para la elaboración de trabajos académicos con APA séptima edición, se abordarán elementos de las referencias necesarios para los escritos, siguiendo las pautas que se indican en el Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología. Los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde podrá encontrar un video de APA sobre la elaboración de citas bibliográficas y otro relacionado con la elaboración de referencias bibliográficas. Comenzamos. Para iniciar la presentación de referencias bibliográficas es importante primero ver qué es APA. APA son las siglas de la American Psychological Association, o APA en inglés, que es una organización científica y profesional de psicólogos en Estados Unidos. Se fundó en julio de 1892 en la Universidad de Clark. Desde 1952, APA ha puesto en circulación su manual de publicaciones, el cual a la fecha cuenta con 7 ediciones en inglés y la cuarta en español. Para elaborar una referencia bibliográfica según el manual de APA se necesitan 4 elementos. Primero, el autor, que responde a la pregunta ¿quién es el responsable de este trabajo?, la fecha, cuándo se publicó este trabajo, cómo se llama este trabajo en el título, y el elemento de fuente, que responde a la pregunta ¿dónde puedo recuperar este trabajo? Vamos a ver cada elemento por separado. En cuanto al autor, nos podemos encontrar varios casos. Si se trata de un autor individual, en la referencia se va a colocar el apellido del autor, coma y la inicial del nombre, cerrando con un punto. Si se trata de 2 autores, los vamos a separar con una Y y vamos a ponerlo como viene en el ejemplo. Si tenemos los 2 apellidos del autor, vamos a colocar los 2 apellidos, coma, inicial del nombre. Y si esos 2 apellidos en la fuente aparecen con un guión en medio, entonces vamos a colocar ese guión entre los apellidos del autor. Si se trata de autores corporativos, vamos a poner el nombre desarrollado de la entidad. Por ejemplo, Tecnológico de Costa Rica o Instituto Tecnológico de Costa Rica. En el caso de documentos o fuentes donde hay más de 20 autores, vamos a colocar los 19 primeros autores que aparecen en la fuente, de igual forma con ese formato de apellido, coma, inicial del nombre, colocamos puntos suspensivos y el último autor. Si no hay autor, si no encontramos autor en la fuente que estamos consultando, entonces vamos a desplazar el título en la posición del autor. Y si la fuente dice que es anónimo, entonces vamos a poner en el elemento de autor la palabra anónimo. Con respecto a la fecha, que es el segundo elemento para una referencia, vamos a poner, en caso de libro, solamente el año de publicación en este formato entre paréntesis, y aquí tenemos el ejemplo, 2020. Si se trata de un artículo de revista, que generalmente puede tener el mes y el año, entonces vamos a colocar entre paréntesis año, coma, mes, como vemos en este ejemplo, 2020, febrero. Si la revista que estamos consultando tiene estación, entonces en la referencia vamos a poner entre paréntesis el año, coma y la estación, como en el ejemplo que vemos aquí, 2020, invierno. Y si tenemos una fecha específica, esto se trata más que todo en fuentes como sitios web, vamos a poner entre paréntesis el año, coma, el día y el mes, como vemos en este ejemplo. En cuanto al título, vamos a escribir todo el título en minúscula
excepto la primera letra y nombres propios. Algunos títulos se ponen en itálica, eso lo vamos a ver con algunos ejemplos más adelante. Y en cuanto a la fuente, va a variar según el tipo de referencia que tengamos. Entonces, los casos más comunes. Si estamos trabajando con un artículo de revista, entonces los componentes de la fuente van a ser los siguientes: el título de la publicación o el título de la revista, el volumen, el número, el rango de páginas y el DOI o la URL, que eso lo voy a explicar dentro de un momento. El libro. Los componentes de la fuente para un libro son el nombre del editor o la editorial y el DOI o la URL. Y en las páginas web, nombre y la URL del sitio web. Vamos a continuar. Aquí vamos a ver los DOI y la URL y cuándo es importante incluirlas en la referencia. Primero vamos a ver la definición. El DOI es una secuencia alfanumérica asignada por una agencia de registro para identificar el contenido y ofrecer un enlace continuo de su ubicación en Internet. Ahí tenemos un ejemplo. El DOI es como el número de cédula de los documentos. Podemos encontrarlo tanto en documentos impresos como en documentos digitales. El formato del DOI, podemos encontrar formatos antiguos donde se colocaba un DX. Este DOI podía estar en minúscula o en mayúscula. El formato actual del DOI es el siguiente: DOI.org, y estas X corresponden al número específico de cada documento. Entonces, si nosotros encontramos un documento donde veamos que el formato es antiguo, simplemente vamos a quitar la raíz y la vamos a cambiar por esta raíz que está aquí. También en algunas ocasiones podemos encontrar un DOI un poco largo o complejo. Entonces aquí es opcional. Ustedes, para acortarlo, para que se vea de una forma más estética en la referencia, por decirlo así, vamos a utilizar un acortador de DOI, un short DOIs. Entonces ingresamos la palabra en Google, por ejemplo, short DOIs. Vamos a ingresar a una página de acortador de DOIs, vamos a pegar el DOI largo que tenemos y se va a transformar en un DOI acortado. Ese DOI acortado lo copiamos y lo pegamos en la referencia bibliográfica que estamos elaborando. En el caso de las URL, es un localizador uniforme de recursos que se usa para arrastrar información digital en Internet. El típico HTTP, www, esa es la URL o la dirección electrónica del documento que tengamos. Aquí es importante indicarles que si un trabajo en línea tiene un DOI y una URL, siempre se debe incluir solo el DOI, preferiblemente el DOI. Si un trabajo en línea tiene una URL pero no tiene DOI, entonces vamos a incluir en la referencia la URL. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos típicos, podríamos llamarlos, tal vez de las fuentes que ustedes utilizan más. Vamos a explicarles cómo se hace la referencia bibliográfica si nos topamos con alguna de estas fuentes de información. En el caso de los libros, bueno, como ya indicamos, vamos a poner primero los apellidos o el apellido del autor, coma, la inicial del nombre y ponemos un punto. Entre paréntesis, el año de publicación, punto, el título del libro, en este ejemplo vemos que está en itálica, punto, vamos a poner entre paréntesis la edición. Si es a partir de la segunda edición la ponemos, si es la primera edición no es necesario ponerla. En este formato 4A, ed.3A, ed. Luego de la edición ponemos punto y ponemos editorial, el nombre de la editorial, y cerramos la referencia con la URL. Si nuestra fuente de información, si el libro es impreso, entonces la referencia va a llegar hasta el nombre de la editorial. Para artículos de revista,
Ok, vamos a poner los autores en el mismo formato, apellidos, coma, inicial del nombre, el año de publicación, ponemos el título del artículo que estamos utilizando, punto, el título de la revista en itálica o en cursiva, coma, y estos números que aparecen aquí corresponden al volumen, al número entre paréntesis, coma, y las páginas donde encontramos este artículo que aparece aquí, y el DOI para finalizar la referencia. En caso de tesis, para elaborar una referencia para tesis vamos a poner el autor, entre paréntesis el año de publicación, el título de la tesis en itálica, entre paréntesis cuadrados vamos a poner tesis de y el grado de la tesis, ya sea licenciatura, maestría, doctorado, coma, el nombre de la entidad que otorga el título, en este caso Tecnológico de Costa Rica o Instituto Tecnológico de Costa Rica, como aparezca en la tesis, cerramos paréntesis cuadrados, ponemos repositorio TEC, que es el sitio donde tomamos esa tesis, y vamos a poner la URL que da al sitio donde se encuentra esa tesis. En el caso de normas, vamos a poner el autor en primera instancia. Generalmente para las normas los autores son corporativos. Vamos a poner el año de publicación, el título de la norma en cursiva, entre paréntesis vamos a poner norma ISO, norma INTECO, norma AASHTO y el número de la norma, y ponemos la URL. Para diapositivas, el ejemplo es este. Un profesor nos dio una presentación en NIRPUT en la clase. Entonces vamos a poner, si queremos referenciarlo, vamos a poner el apellido del profesor, quien hizo la presentación, la fecha específica en la que nos dio la presentación, en la que nos mostró la presentación, el título de la misma en cursiva, entre paréntesis cuadrados vamos a poner diapositivas de NIRPUT, de PowerPoint, de Geniali, la plataforma que utilizó el profesor. Si esta presentación se encuentra dentro del TEC digital, ponemos el nombre del sitio y ponemos la URL. Si nuestros lectores, aquí es importante indicarles que si nuestros lectores no tienen acceso al TEC digital, en ese caso entonces no se va a hacer referencia, sino que se va a citar como una comunicación personal. Vamos a continuar con ejemplos de redes sociales. Si yo quiero referenciar un video de YouTube, por ejemplo, la referencia se hace de la siguiente manera. Vamos a poner el autor, quien subió ese video al canal, la fecha de publicación específica en que subieron el video, el nombre del video en cursiva, entre paréntesis cuadrados ponemos video, punto, ponemos el nombre del sitio YouTube y la URL. Para páginas web, este es un ejemplo de página web con un autor individual. Ponemos el nombre del autor, la fecha específica de la página web, el título de la página, el título del sitio web y la URL. Para publicaciones en Facebook, vamos a iniciar con el autor. Este es un ejemplo con autor corporativo. Luego vamos a poner la fecha específica de la publicación. Luego se deben proporcionar las primeras 20 palabras de la publicación como título. Si una publicación incluye imágenes, videos, enlaces en miniatura a fuentes externas o contenido de otra publicación, entonces se debe indicar entre corchetes, como en este ejemplo, imagen adjunta. También luego de esto vamos a describir el tipo de publicación, por ejemplo, actualización de estado entre corchetes. Vamos a acreditar a Facebook como el nombre del sitio y concluimos la referencia con la URL.
Y si queremos referenciar un perfil de Instagram, los elementos van a ser los siguientes. Vamos a poner el autor, incluyendo entre corchetes el nombre de usuario. Luego vamos a poner la fecha de publicación. En caso de que no la encontremos, vamos a poner s.f, que significa sin fecha. Luego en el título va a ser el nombre de la página del perfil, publicaciones. Ponemos entre corchetes perfil de Instagram. Luego ponemos el nombre del sitio Instagram. Y aquí vamos a dar una fecha de recuperación, porque el contenido puede variar con el tiempo. Entonces vamos a poner en esta forma recuperado el y el día en que nosotros vimos esta información y la URL. Ahora bien, algunas consideraciones generales en cuanto a las referencias según el manual de APA. Deben comenzar el listado en una nueva página. Deben centrar la etiqueta referencias en negrita en la primera línea de la página. El listado de referencias debe ir en orden alfabético según la primera letra de la lista, que generalmente va a ser el apellido del autor o los autores. Deben utilizar sangría francesa para cada referencia, una sangría colgante de 0.5 pulgadas. Esta es la sangría francesa. Empieza la primera línea al margen izquierdo y las segundas líneas, las líneas siguientes, van a tener una sangría de 0.5 pulgadas. Todo el listado de referencias debe estar a doble espacio. Los DOI y las URL deben estar habilitados como hipervínculos. Esto es para permitirle a los lectores poder ir directamente al documento que ustedes utilizaron. No deben utilizar puntos después de un DOI o una URL porque esto puede interferir en el enlace, y deben incluir en el listado de referencias solamente los documentos que se utilizaron y se citaron. Hasta aquí llega nuestra presentación sobre referencias según APA séptima edición. Puedes contactarnos a través de nuestros correos electrónicos o redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego.